sea, fue una impresión muy fea porque mi hijo le orine, pero orine de que tiene mucho tiempo, que está emposado, algo horrible. Y mi hijo me dice, mamá, es que los tienen en el inframundo. ¿Qué es el inframundo? Es una celda donde ellos los tenían, donde están como en el olvido, están todos los menores de edad ahí, como adultos también. Y mi hijo me dice, mamá, querían que yo grabara un video y me pasaron corriente. Y yo le digo que cómo le pasaron corriente y me decía que lo ponían a jalar una tarjetita, que cuando él jalaba la tarjeta se quedaba ahí pegado y que le pegaron hombres y mujeres. ¿Qué sienten ustedes cuando en este momento oficialmente en Venezuela entramos en Navidad? Depresión, tristeza, rabia, impotencia, decepción. Anunciaron la Navidad, que Navidad sí, o sea, Nosotros mi hijo está ahí, es mi hijo, siento que me falta la mitad de mi vida. Yo tengo mi hija mayor y mis dos nietos. Mi nieto de 2 años, cada vez que llego, abre mi cartera y saca esta camisa. Y él le dice, Dai, y lo besa y le dice, Dai, ven aquí, él lo llama. En mi caso también es fuerte, porque yo aparte de Ángel tengo un bebé de 1 año y 10 meses, y Ángel lo cuidaba. Y mi hijo no puede ver el teléfono porque me dice, mira mi hermano, ¿dónde? ¿Tú estuviste ahí? Sí. ¿Las entrevistaste? Mira, esas son unas jóvenes trabajadoras, ¿vale? Venezolanas, unas mujeres venezolanas, esas echadas para adelante, porque trabajan para mantener a sus hijos y son gente humilde, gente de verdad, además madres que están, como ellas mismas lo señalan, muy adoloridas. Imagínate todo lo que ellas señalan, todo lo que dicen. Eso, comenzando por lo que más nos ha impresionado, que es lo del inframundo. Esos unos muchachos que estén ya 16, 17 años metidos en una celda que la llaman el inframundo, donde están los presos olvidados. Esa es una situación terrible. Por eso es que yo ayer pues hacía un llamado, caramba, al propio presidente Maduro, a las instancias que deberían ocuparse de estos casos, porque mira, es un tema incluso hasta de empatía con esta familia, con estos muchachos, ¿verdad? Fíjate, si son, el gobierno ha dicho que son jóvenes equivocados, que no sé qué, que fueron manipulados por la derecha o por la ultraderecha. Entonces, si son jóvenes supuestamente manipulados por la derecha, la ultraderecha y todo eso, ¿por qué los maltratas? Si son jóvenes manipulados, ¿por qué los maltratas, verdad? Y si no son manipulados, sino que son jóvenes que están ejerciendo su derecho a la protesta, ¿verdad? O incluso algunos de ellos que ni siquiera protestaron, también son seres humanos con derechos. De hecho, fíjate que las niñas, niños y adolescentes, a partir de la Constitución del año 99, son eso que llaman sujetos de derechos, es decir, que tienen derechos también, al igual que el resto de la población. No pueden ser menospreciados o ignorados porque son eso que llamaban antes menores de edad. Son niñas, niños, adolescentes. Y en este caso, pues, bueno, es importante pues que no le quitemos la atención a estas familias, ¿verdad? Que están viviendo hoy esta terrible situación. Por ejemplo, eso que dice la madre que tiene su mitad de la vida pues ahí metida en la cárcel. Bueno, eso también es una cosa muy dolorosa. Y no se trata de hacer un melodrama con esto. Porque hay gente que tú sabes que escribe, ay, sí, que estás utilizando, que no sé qué. No se trata de hacer un melodrama, sino de mostrar una realidad. Solamente cualquiera de las madres que están en el gobierno, cualquiera, pónganse en el pellejo de esas mamás. Y cualquiera de los jóvenes que están en la juventud del PSUV, pónganse en el pellejo de esos muchachos, ¿verdad? Aquí hay algo que hay que rescatar, aunque es muy... A veces hay gente que dice que uno es iluso al hablar de eso, pero hay una cosa que se llama el debido proceso, al cual tienen derecho, desde el peor de los criminales hasta el más inocente de los seres humanos. Todos tenemos derecho a un debido proceso, a que se nos garantice el derecho a la defensa, a que se nos garantice la integridad física, a que se nos garantice nuestra salud. Fíjate, cuando una persona está detenida, el Estado es responsable de su alimentación, es responsable de su salud, es responsable de su integridad física, es responsable de sus derechos, ¿verdad? Es responsable de que tome un agua limpia, de que tenga un baño para ir dignamente al baño, de que tenga un abogado escogido por él mismo, de su propia elección, ¿verdad? Un abogado que no sea un funcionario que depende de una orden, ¿verdad? Que cuente con un sistema judicial que le garantice un juicio justo,
que cuente con jueces independientes, con criterio para decidir. Eso que contaban las madres ayer, de que algunos de estos muchachos, bueno, de que algunos jueces les dijeron, mira, lo que pasa es que no podemos porque sabemos que son inocentes, pero tenemos órdenes. ¿Ves? Imagínate tú. Bueno, y lo otro es que evidentemente hay una situación pues de indefensión general, ¿verdad? De indefensión general de esos muchachos y de todos los presos en general, los presos políticos. Entonces, aquí, mira, el conflicto político venezolano no se va a resolver sin una amnistía general, sin libertad para los presos políticos, para los que no son políticos, porque esos muchachos no son ni siquiera militantes de partidos, son gente, bueno, trabajadora. Incluso, fíjate, William, disculpa que me extienda, una de las madres, con todo su derecho, ha dicho, pues yo voté por Chávez. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que ella misma está probando en carne propia cómo se le reprime pues a su hijo, ¿verdad? Y es una muchacha que participó en una VC, etcétera. Es decir, bueno, son gente de la base del chavismo, pero además son gente sobre todo de los sectores populares. Ayer me acompañaba una colega periodista, Thais Rodríguez, que es militante de paso del chavismo, fíjate. Ella es chavista, bueno, no es madurista, pero es chavista. Y ella, pues, bueno, ha venido brindando solidaridad a estas familias, ¿no? Las ha venido acompañando junto a un grupo de los integrantes del comité de solidaridad con estas familias, ¿no? Y en un momento como este, pues, la solidaridad no tiene color partidista. Sí. La solidaridad debe ser un llamado a todas las personas, incluso a la gente que es militante del partido de gobierno, que yo sé que no están de acuerdo con este tipo de abuso. Incluso funcionarios de alto nivel que no estén de acuerdo con este tipo de abuso. Caramba, hagan algo, una llamada, manden un papelito, insinúen, caramba, hagan algo para evitar que estos abusos continúen. Porque mañana les puede tocar a cualquiera. Fíjate, ese es el problema, ¿eh? Mañana le puede tocar a cualquiera. A mí me llegó a contactar en algún momento alguno de los presos, de algunos familiares de los presos que están por este asunto vinculado a Tarela y Sami. Me fue a visitar una persona a la radio en una oportunidad. Después no fue más, pues confiaba que lo iban a poner en libertad, pero fue a hablar conmigo, a plantearme que no lo dejaban ver. Es la misma situación que hay con todos los presos, que no les permiten un abogado propio, que no los dejan recibir visitas, que no los dejan recibir las cosas que les envían, que están incomunicados, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación que a nadie le conviene en general en Venezuela y en ninguna parte del planeta que no tengamos un sistema mínimo de garantías para los derechos de cada quien, porque el mundo es como un gallinero, mi estimado William. Hoy en día, un día estás arriba, un día estás abajo, ¿verdad? Y entonces mañana mal podría salir a reclamar los derechos que tú cuando tuviste poder no reclamaste. Sin embargo, si las cosas cambian, ¿verdad? Ten la seguridad de que si viene una nueva situación y hay abusos contra quienes hoy abusan, pues yo también saldré a protestar esos abusos, porque se trata de la coherencia, ¿verdad? Hay que ser coherente. Bueno, Vladimir, yo te he escuchado con atención, porque además, en primer lugar, reconozco que el hecho de que tú hacer esta entrevista, ¿no? No es lo mismo hacer esta entrevista aquí en Estados Unidos que hacerla en Venezuela. Punto uno. Tú, en tu condición de periodista, estás ejerciendo el periodismo y lo estás haciendo allá, con todos los riesgos que eso puede significar, y eso tú sabes que yo lo he reconocido y lo reconozco cada vez que conversamos los martes. ¿Ok? Porque, y lo vuelvo a decir, no es lo mismo hablar desde Estados Unidos que hablar desde Caracas, Venezuela. Y a buen entendedor, pocas palabras. Ahora bien, cuando yo veo y percibo además esas emociones y esos sentimientos de esas madres venezolanas, mira, creo que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, lo que me genera es impotencia, desesperación. Yo he hecho de esta palabra, la he repetido muchas veces. Ese no es el país donde tú y yo crecimos, Vladimir. Ese no es el país donde tú y yo hicimos reporterismo de calle. Vladimir, ese no es el sitio donde nosotros íbamos al Congreso y tú cubrías la fuente parlamentaria y yo también iba por Venevisión y tú estabas creo que en el Universal. O sea, este no es el país donde yo aprendí a amar a mis padres, donde yo aprendí a amar a mi primera novia, donde yo aprendí la primera letra. O sea, esto es una caricatura de país. Es más, estoy siendo demasiado tenue con decir que esto es una caricatura.
porque claro, yo lo puedo decir porque estoy aquí, pero tengo, o sea, permíteme por lo menos hacer catarsis, ¿verdad? Hacer catarsis frente a esto es más que un drama, esto es y no quiero ser, digamos, utilizar el sensacionalismo, como tú muy bien dijiste, pero yo como ser humano, chico, y a veces yo lo digo, ¿sabes qué? Y me quito el sombrero de periodista, chico. Entonces yo te hablo a ti, porque esa gente, esas personas no merecen ser calificadas de seres humanos, lo que se están metiendo con esos hijos que pueden ser tuyos y míos. Porque cuando uno es papá y cuando uno es mamá, es padre de todos los hijos del mundo. Entonces, para mí, claro, así lo dijo Andrés Eloy. Entonces, quien sea el responsable, yo no sé, tú dices, bueno, un mensaje a Maduro, ¿tú crees que esto no se conoce? ¿Tú crees que, o sea, y entonces también me comienzas a hablar, sabes, de esas diferencias entre el madurismo y el chavismo, y entonces yo digo, bueno, pero entonces comienzo a pensar y digo, bueno, pero ¿por qué entonces Chávez delegó en Maduro el poder y no en su hermano mayor? Que coño, fue a quien él admiraba, que fue quien lo condujo, Adán Chávez condujo a Hugo Rafael, lo condujo a eso, lo condujo a la política. Entonces, ¿por qué le dio ese testigo a Maduro? ¿Será porque estaba tan vinculado, pero tan vinculado a Cuba? Entonces, bueno, entonces yo lo que te quiero decir, ya, es lo siguiente. A mí esto me descompone. No puedo ser imparcial. No puedo ser objetivo. No puedo sencillamente... yo reconozco tu valor y tu valentía al hacerlo. Pero eso no significa que uno... O sea, es decir, tú estás además como defensor de derechos humanos, visibilizando esto. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso se aplaude, porque hasta hace poco los familiares no hablaban porque tienen miedo, Vladimir. Bueno, porque mire, tienen miedo a hablar, si porque tienen miedo a decir. Una señora... Ajá, dime. William, te cuento, perdona que te interrumpa. Hay una señora, ya que tocas ese punto, hay una señora que grabó junto a otra un video denunciando los abusos. Ella acompañó a una señora que estaba denunciando los abusos contra sus hijos. Después la obligaron a grabar un video desmintiendo todo eso. Es decir, hay mucho miedo y estas madres tienen, bueno, en primer lugar, hay que reconocerles su sencillez, su valentía, su humildad, su decisión de hacer el esfuerzo que toda madre va a hacer por un hijo. O sea, lo menos que puede hacer una madre por su hijo es eso. Y esto a mí me recuerda, son momentos distintos, pero situaciones parecidas en cuanto a lo que es el sentimiento de una madre. Bueno, las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, igualito, lo mismo. Madres de desaparecidos, madres de gente torturada, gente presa en aquellos momentos. Es decir, entonces terminan trayéndose a la memoria situaciones como las que se vivió en Argentina, que mira, todavía están apareciendo nietos incluso de las madres de la Plaza de Mayo, nietos que fueron incluso secuestrados, robados por gente de la dictadura para criarlos como hijos. O sea, este tipo de cosas hay que ponerle coto a tiempo, porque genera heridas que son después muy difíciles de recuperar. Pero fíjate con respecto a lo que tú dices, William, fíjate lo siguiente, cualquier llamado que se haga a cualquier funcionario, repetir, no abandonar a esa familia, es la mejor cosa que se puede hacer para ayudarlos. ¿A qué me refiero? Que lo digas tú, que lo digan los periodistas que están afuera, que lo digan los periodistas que están adentro. Y en eso, como coincido plenamente contigo, aquí no puede haber eso de objetividad. O sea, frente a la opresión no puede haber objetividad, no puede haber imparcialidad. O sea, cuando hay una conducta opresiva, eso no se puede tratar como si fuese una pelea de boxeo. No, espérate, porque estas son las reglas de juego, póngase cada quien, no se vale golpe bajo. No, o sea, hay una situación de indignación o de represión que evidentemente los periodistas no podemos hacernos los locos. Los que estemos en condiciones de decir algo, de tener un espacio. Yo no reclamo que unos lo hagan u otros no lo hagan. Simplemente es el llamado a que incluso toda la gente de las iglesias, de las universidades, tú hubieras escuchado, por ejemplo, la ovación y el grito de libertad que se escuchó en el aula magna de la UCB el pasado
domingo con el acto Vi el reportaje, vi el de cierre reportaje, del 80, vi el reportaje que hiciste, lo vi. exacto, del 80 aniversario de la opción universitario. El rector pues llamó pues exigió la libertad de los 6 estudiantes y el profesor universitario, y bueno, todo el aula magna en un solo grito de libertad. Es decir, evidentemente, eso me recordó mis tiempos en la universidad, cuando yo era dirigente estudiantil, porque esa misma gente que hoy gobierna pedía libertad para los presos políticos, mucha de esa gente que son ministros, que fueron... Ahora te son pregunto, diputados. Vladimir, ¿esa entrevista la hiciste qué día? Porque no vi. ¿Cuál? ¿De quién? Por los familiares. Ayer, eso fue ayer. Ayer. ¿Y tú has Y ha recibido, tenido... desde ayer, tú has recibido algún tipo de llamada que puedas decir, no sé, que No, en lo particular alguna no. amenaza, alguna amenaza? No me voy a ponerte inventando. No, la verdad es que no. La verdad es que no, porque bueno, simplemente además se está mostrando algo que se viene mostrando. Fíjate, ellas mismas estuvieron en el Tribunal Supremo de Justicia introduciendo un recurso de amparo, ¿verdad? Para solicitar precisamente la libertad de sus hijas. De lo que se trata es de, mira, William, en todas las concentraciones humanas, las colectividades humanas, hay distintos tipos de personas, ¿verdad? Esto no es una película de vaqueros, que unos buenos están aquí, otros malos están allá. Esto es muy complejo. Y entonces siempre es importante hacer el llamado, ¿verdad? Para que se remueva la conciencia de que tenga poca o mucha, ¿verdad? Fíjate, por aquí me pregunta que si en mis tiempos hubo... Claro que aquí siempre ha habido hechos como eso, hubo tortura. En la dictadura de Pérez Jiménez, mi papá estuvo preso en la dictadura de Pérez Jiménez, fue golpeado, incluso hasta Pedro Trata lo torturó personalmente. Es decir, y en los años 60 también estuvo preso, y mucha gente estuvo presa y hubo desaparecido en los años 60 y hubo torturado. Es decir, esa es una historia, pero yo no quiero hablar de ese pasado. ¿Por qué? Porque ya ese es un pasado. No es que no hay que recordarlo, pero hay que hablar del aquí y el ahora, porque cuando tú le hablas a un funcionario de lo que está pasando ahorita, no se ocupa de esa muchacha que está denunciando lo que le está pasando a su hijo, sino se ocupa entonces de recordarte, no, porque en los años 60, no sé qué, ¿entiendes? Está bien, todo eso es cierto, ¿verdad? Pero no, hablemos de, como dice Ilania Chirino, pues con quien tengo mucho tiempo que no hablo, por cierto, como dice ella, el aquí y el ahora. Es decir, oye, hablemos de eso, ¿verdad? Hablemos de la... Mira, aquí dice alguien, Guillermina dice, si estuviera enchufado no dirías nada. Bueno, cada ladrón jugó por su condición. Si tú estuvieras enchufado, estarías viendo a lo mejor el Canal 8, no estuvieras viendo este programa con William Echeverría. Así es. Lo cierto es que, mira, estos son unos muchachos, ¿vale? Unos muchachos que merecen que prestemos atención a este caso. Claro, ahora, para cerrar, William, para cerrar esto rapidito. ¿Tú te imaginas que estos muchachos salgan en 6 años, 7 años, 8 años? ¿Qué ser humano va a salir de ahí? Exacto. A eso iba. A eso justamente iba. Porque cuando tú generas ese tipo de violencia en muchachos tan jóvenes, los psicólogos, a quienes entrevistamos con cierta frecuencia acá en Quijoteando, nos han venido explicando que a veces son unas huellas que son imborrables, ¿no? Y que hace falta justamente un mecanismo de acompañamiento, tanto de padres como de psicólogos, como de trabajadores sociales, para poder superar una situación como esta. O sea, entonces la huella que están generándole estos esbirros, estos tipos, estos desalmados que están aprovechándose del poder para ejercerlo en contra de menores de edad, bueno, ese es el daño que se está haciendo. Y esto no es, y yo quiero decir algo, Vladimir, esto no es para generar desesperanza, esto no es para generar pesimismo, esto hay que visibilizarlo justamente para tratar, como dice Vladimir, que cese este rencor, esta rabia, este odio que fue generado, Vladimir, este odio que fue generado por altísimos funcionarios de nuestro querido país, que comenzaron a dividir a la sociedad. Y tú lo sabes. Chávez comenzó a hacer esa división de esa sociedad, ofreciendo discursos altisonantes, la oligarquía para un lado, el pueblo, tú eres contrarrevolucionario. Cuando se utiliza un lenguaje violento de las altas esferas del poder, sucede como está sucediendo también aquí en Estados Unidos. Cuando Trump aplica a veces situaciones que yo digo, oye, pero yo esta película, yo como que la viví. Estos son patriotas y estos no.
O sea, el lenguaje de odio y de la violencia, cuando es generado por altos personeros que tienen, oye, que representan a un país, es como el efecto que esto puede causar puede ser total y absolutamente irreversible. Y eso lo tenemos en situaciones que se han sucedido en la historia del mundo, que hemos visto cómo cuando el odio se mezcla con la política, cuando el racismo, cuando se segrega. Entonces, mira, Vladimir, yo creo en un país de unión, pero definitivamente cuando esto sucede, insisto, esto es la degeneración. Se construyó un monstruo, un país que está total y absolutamente por esta gente está destrozado. Están destrozados los valores de convivencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiere ir este señor que ayer, además, este señor que ayer decía y estaba fuera de sí, hablando de imbéciles y no sé qué? Y entonces el otro día respaldando al Hezbollah. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que él quiere? O sea, ¿hacia dónde quiere conducir a Venezuela? ¿A una confrontación de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los intereses? Esto es una mafia. Esto es más que una mafia. Esto es un estado narco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este monstruo de 1000 cabezas que ahora está trincherado en el poder? Entonces, son muchas las interrogantes, Vladimir, muchas las interrogantes, pero ¿sabes qué? Uno lee, sabe, y uno analiza, y uno se da cuenta y dice, bueno, en el caso de Vladimir ha sido defensor de derechos humanos, sí. Ha sido un hombre que ha sido embajador también. Ha sido un hombre que ha tenido su ideología desde siempre, producto de lo que ha sido tu proceso de socialización con tu papá, Cruz Villegas. Todos conocemos a los hermanos Villegas, periodistas, etcétera. Bien, pero de allí, hermano, a lo que tú viste, o sea, yo me imagino que tú te plantearás cuando cuando tú estás reflexionando, coño, yo luché por esto. O sea, yo luché por una revolución que hoy en día está devenida en una cuerda de narcomalandros que no quieren reconocer a la voluntad popular. O sea, entonces yo me imagino, Vladimir, que tú te debes sentir muchas veces decepcionado. Es decir, porque, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos, Vladimir? Mira, William, fíjate, con respecto a la caracterización del gobierno, como yo muy bien te he dicho, cada quien tiene su caracterización, Sí. cada quien utiliza las palabras que quiere utilizar. Yo tengo mis propias formas de describir lo que nos está ocurriendo como país, pero yo quiero centrarme nuevamente en el punto de lo que le pasa a esos muchachos, que es el tema, digamos, que no debemos sacar del foco. Y quiero también reflejar un poco el sentimiento frente a la represión, porque el discurso contra la represión fue parte de la narrativa de la izquierda durante toda su existencia. De la izquierda, cuando estaba en la oposición, cuando era perseguida, cuando estuvo en la lucha armada, cuando estuvo participando electoralmente. Ciertamente, yo me reivindico en esa constitución del año 1999, que creo que un día te mostré. En Sí. esa constitución del año 99 es la que yo me reivindico. Ese es el proyecto de país que yo defiendo y no reniego ni una sola letra. Hay cambios que hay que hacerle, evidentemente, pero en general, ese es el proyecto de país, el pacto social que yo creo que debemos respetar todos los venezolanos. Pero yo quiero repetir una frase que durante muchos años la izquierda venezolana repetía, y es un clamor que hizo Monseñor, ahora es Monseñor Romero, Arnulfo Romero, del Salvador. Lo cito textualmente, él decía, en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. O sea, creo que esa frase de Arnulfo Romero, incluso pronunciada pocos días antes de ser asesinado por unos pistoleros de la dictadura salvadoreña de aquel entonces, bueno, recoge lo que es el sentimiento de los venezolanos. Y fíjate que hoy en día, pues, yo te aseguro que mucha gente que incluso está en el gobierno, militantes, incluso cuadros medios y a lo mejor hasta gente de otros niveles más altos, no tengo duda, que no convalidan esto. Tendrán sus razones para quedarse callados, tendrán sus razones para mirar por otro lado, pero te aseguro que al ver una cosa como esta, pues, evidentemente
algo les debe estar dando vueltas en la cabeza. Y a esa gente es a la que yo le quiero hacer mi llamado. Por ejemplo, el día de la UCB, del acto del aula magna, que me trajo muchos recuerdos, porque cuando uno pisa el aula magna, la UCB pisa, uno se instala pues en sus recuerdos más bonitos, ¿verdad? Allí estaba, fíjate, en la segunda tarima, en el segundo piso del aula magna, estaba el ministro de Educación Superior, Sánchez, Ricardo Sánchez, que fue dirigente también de la UCB, fue presidente de la Federación de Centros. Claro. Y él tiene que haber oído el grito de los asistentes de ese acto pidiendo la libertad de los estudiantes. Sí, que Ricardo Sánchez era de la oposición y ahora sí, pero madurista. más allá de eso, eso no importa. El ser humano llamado Ricardo Sánchez, ese señor que estaba ahí, porque yo conozco y que lo conocí como opositor, luego se afilió al chavismo. Bueno, ese es su problema personal, pero como ministro, él tiene que haber escuchado ese clamor allí. Es decir, son cosas que pasan más allá de lo que tú puedas pensar políticamente. Es algo que tiene que remover la conciencia de las personas, de los seres humanos, incluso del más indiferente. O sea, no se puede ser indiferente frente a lo que está pasando. Y sobre todo porque son jóvenes. Y por ejemplo, yo lo mismo diría, yo que he sido, mira, yo he sido uno de los más críticos del defensor del pueblo, del titular de la defensoría, porque rol de defensor no ha ejercido, el titular de la defensoría del pueblo. Yo he sido muy crítico con él, pero yo también lo quiero llamar a la conciencia, que se dé una vueltica. Le hago un llamado también a los diputados, incluso que están en la asamblea, que son a los del PSUV y a los que no son del PSUV. Reúnanse con esas señoras, ¿vale? Con esas muchachas, porque son unas muchachas, son unas jóvenes. Estas madres son mujeres, mira, muy jóvenes, ¿verdad? Que están viviendo una tragedia familiar. Entonces, bueno, aquí hay que llamar la conciencia de todo el que sea, ¿entiendes? Porque muchas veces, fíjate, incluso en los años 60, aquí ocurrían historias interesantes, por ejemplo, de personas que eran militantes del Partido Comunista o del MIR, que estaban en la lucha armada y eran escondidos por militantes de Acción Democrática, que eran del Partido Gobierno. Es decir, esas cosas forman parte de lo que ha sido incluso Venezuela, ¿verdad? Ahora, esto que tú dices, por supuesto, yo no reconozco mi país en esto. Ha habido otros momentos en la historia en que estas cosas han pasado, pero yo no me imaginé que a esta edad mía pues iba a volver a vivir una cosa como esta, ¿no? O sea, sinceramente no me lo imaginé, ¿verdad? Ni me imaginé que esos sueños que nos animaron a apoyar a Chávez en el año 1998 iban a derivar en esto, ¿verdad? Ni que mucha gente que uno conoció en aquel momento, que eran luchadores sociales, que incluso los vimos presos, los vimos perseguidos, iban a derivar en lo que han derivado, ¿verdad? Allá ellos con lo que han hecho con su vida y allá ellos con la reflexión que tienen que tener. Pero nunca es tarde, William, para rectificar. Nunca es tarde. Aún desde el peor de los errores se puede regresar a una rectificación. De hecho, fíjate tú, por ejemplo, hablando de El Salvador nuevamente. En El Salvador fue ejecutado un poeta llamado Roque Dalton, que era parte de la guerrilla salvadoreña, porque lo acusaron de ser agente de la CIA, imagínate tú. Y resulta que uno de las personas que participó en esa ejecución, en ese ametrallamiento moral y físico, Joaquín Villalobos después se convirtió en un hombre que trabaja los procesos de paz, ¿ves? Más allá de la diferencia que uno pueda tener con él o no. Pero eso te da una muestra de cómo, pues, nunca es tarde para rectificar en una cosa como esta. Yo no estoy en este momento buscando, digamos, convertirme en perdonavidas ni nada de eso. No se trata de eso. Se trata simplemente del tema de la humanidad, ¿ves? Del tema de la humanidad. Pongamos esta cosa en cero. Sí. Liberemos a los presos políticos, una amnistía general. Y bueno, ya el tema de la diferencia político-electoral, por supuesto, está allí, que también es necesario que se procese, ¿verdad? Y que se tengan soluciones que puedan satisfacer a los venezolanos. Pero esa es otra materia. En este momento la urgencia es eso que hemos conversado esta mañana. Mira, yo recuerdo mucho al grupo Gato en PTJ. Sí, como era un grupo de exterminio. Sí, señor. Y hubo todo un proceso judicial después. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionaban, Vladimir. En este caso, las instituciones no funcionan, están secuestradas en este año 2024. Fíjate, el otro día yo te recordé, pero recordé algo todavía que las neuronas se te van a activar. Yo recuerdo, chico, que quien pide el antejuicio de mérito contra Carlos Andrés Pérez era el fiscal. Claro. El fiscal del momento, Escobar Salón, que entonces después, por lecturas, por investigaciones,
Bueno, hubo un complot para desalojar del poder a Carlos Andrés Pérez por aquellos llamados los notables. ¿Recuerdan, no? Entonces, pero existía un fiscal que era una piedra en el zapato del poder. Y es lo que aquí, en Estados Unidos, hablan del check and balance. O sea, el balance de poder. En Venezuela no existe balance de poder. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, eso es verdad. ¿qué permitió el hecho a Escobar Salón que se reuniera con Uslar, Pietri, etcétera? Y entonces yo era reportero de Venevisión. Yo estuve en el momento en que los notables llegaron a la fiscalía. Yo estaba con mi micrófono de Venevisión y lo entrevisté. Ok, ¿qué pasó? Que entonces después comienza el juicio, ¿verdad? A Carlos Andrés Pérez por el tema de la partida secreta, los $250,000, aquellos que ya mencionamos en una oportunidad. Y entonces llegó Gonzalo Rodríguez Corro, quien después muere en un accidente, años después, ¿no? Presidente de la Corte Suprema de ese momento, porque yo era reportero de tribunales. Yo cubrí ese juicio a Pérez, a Carlos Andrés Pérez. Entonces, pero entonces se activa la Corte y entonces, bueno, el hombre fuera del poder, se va preso, Pérez. Las instituciones funcionaban, porque tú me puedes decir, ¿hubo tortura? Claro que las hubo. ¿Hubo excesos? Claro que los hubo. Pero en algún momento, yo no quiero generalizar porque es peligrosísimo, porque lo que yo mismo estoy criticando me voy a embarrar yo en un doble discurso. Pero claro, porque me gustaría ir al dato concreto y lo voy a investigar para que lo podamos compartir. Pero lo que sí te puedo decir es que había balance de poderes. Posiblemente había un Congreso adecuado, mayoritariamente adecuado. Y recordemos el pase de factura que le hizo parte de Acción Democrática a Carlos Andrés Pérez. Y por ahí se abrieron unos boquetes políticos en esos intersticios se metió Hugo Chávez Frías. Bueno, porque fue la propia conspiración desde dentro del Partido Acción Democrática y de Alfaro. No puede dejar espérate, William, no puede dejar por fuera, porque sería una injusticia con la realidad de los hechos, la conspiración que hubo de grupos económicos. Exacto, eso lo dijimos el otro día. Grupos económicos muy poderosos en Venezuela que participaron de todo eso, que participaron de todo ese proceso para deslegitimar a los partidos. Exacto. Eso comenzó el grupo Roraima, entre otros. Yo trabajé en el diario de Caracas, yo conozco de esa historia, pero bastante. Exacto. Y por eso fui vetado incluso en Radio Caracas en televisión durante mucho tiempo. No trabajé en el diario de Caracas y fui delegado sindical. No sabía. Bueno, pero imagínate, eso se lo reclamé en una interpelación a Marcelo Granier en el Congreso Nacional, cuando estábamos en la Comisión de Medios. Mira, aquí hay muchos cuentos que podemos un día ponernos en historia, ¿verdad? Porque hay bastante tela que cortar de todo eso. Entonces, bueno, pero lo que yo te quiero decir es que habían allí unas instituciones. Sí, claro, mal que tenían su efecto. ¿Por qué? Porque aquí se repartían, entre ADE y COPEI se repartían ciertamente los poderes, el fiscal para ti, la cosa para mí, la Contraloría para ti, todo eso. Pero con todo eso que era absolutamente antidemocrático, eso era mejor que se repartan ahora el poder entre ellos mismos, ¿entiendes? Es mejor tener un fiscal que sea opositor o un contralor que sea de la oposición a tener un contralor que sea militante del PSUV o un fiscal que sea militante del PSUV, ¿entiendes? Eso evidentemente es mejor, no es lo correcto, no es lo deseable, pero siempre puede ser mejor, ¿entiendes? Entonces, es que es dramático que yo como periodista venezolano, yo no sepa el nombre del defensor del pueblo. Bueno, te lo presento, se llama Alfredo Ruiz. Y lo peor de todo es que él fue parte de una organización gubernamental de derechos humanos llamado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Entonces ya sé quién es. Claro, Alfredo Ruiz, fíjate tú, y yo le hago ese llamado, pues. Pero muy bajo perfil, ¿no? Crítico. O sea, ¿dónde está él? Él no renunció. No sabe. Que va a haber renunciado, ¿no? Él está ahí. Está en su despacho, pero no se está ocupando de su responsabilidad. Él debería estar con las madres esas que tú entrevistaste. Él debería estar ahí con las madres en eso. Debería estar visitando las cárceles, los centros policiales. Debería estar pendiente, por ejemplo, de la matraca que tienen los policías en las alcabalas en la calle. Eso que dijo la señora ayer, por ejemplo, que tenía que pagar $5. Cualquiera dirá, no, $5 es poco, pero para una señora, ¿quién sabe cuánto cuesta cuando va a visitar $5? Va a visitar una vez a la semana, en una semana son $20. Oye, Alfredo Ruiz, sí, yo lo conocí, ¿oíste? Alfredo llevarle la comida, o sea, hay que ver lo que eso cuesta. Bueno, sí, fíjate, entonces él debería estar ocupado de eso y lamentablemente no se ocupa, ¿ves? Tiene tiempo. Bueno, él es una especie de
de Shakiro. Exacto. Ciego y sordo mudo frente a lo que está pasando. Ciego, sordo y mudo, así es. Sí, lamentablemente. Bueno, Vladimir, hermano. Bueno, mi estimado amigo William. Un abrazo, hermano. Disculpe el momento. Entiendo tu emotividad, lo entiendo bien porque, bueno, yo sé que tú quisieras tener incidencia en lo que pasa en Venezuela, ayudar, en fin, tener algo más. Pero bueno, te tocó estar fuera y desde allá estás haciendo lo que te toca hacer periodismo, pues.